En los últimos 10 años, 8 de cada 10 familias están sufriendo toda la problemática que involucra una persona alcohólica o drogadicta. Hola, soy Lulu y soy mamá de un chico que está en problemas de adicción, en un proceso de por más de 15 años. Hemos estado ahí en esa condición, en esa lucha y todo lo que ello implica, ¿sí? Y bueno, este video es la continuación de nuestro tiempo sanando con Lulu. Como te comento antes, la intención de este video es compartirte las herramientas que a mí me han ayudado hasta hoy. Compartirte el contenido de mi libro Sanando el dolor con amor divino. Si no viste el video pasado, te sugiero que lo veas para que no te pierdas ninguna enseñanza. Amén. En el pasado video aprendimos de la teoterapia, ¿sí? Aprendimos que la teoterapia es el tratamiento integral del hombre, de Dios, que es el método de Dios a la necesidad de la realización completa de todo ser humano en sus 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y bueno, agregado con un poco de mi testimonio, estoy segura que no solo vamos a ir entendiendo, o más bien no solo vamos a ir conociéndonos, ¿sí? A través del conocimiento de Dios, ¿sí? Por lo menos es lo que yo he sentido y entendido a lo largo de todo este proceso de sanación, ¿sí? Continuando con la lectura del libro, dice: en su diseño original, el hombre disfrutaba de una plena relación integral con Dios, ¿sí? Disfrutaba de una plena relación integral, de una relación con Dios, ¿sí? Obviamente en sus 3 dimensiones, ¿sí? La Biblia dice que Dios puso a Adán en el Edén, en un paraíso, ¿sí? Y dice que se paseaba con ellos. O sea, había una comunión con el Padre, con su Padre Creador. Fíjate quién tuvo el mejor papá del mundo, Adán. Y aún así, él desobedeció, ¿verdad? Entonces por eso dice que el hombre disfrutaba una plena relación con Dios, ¿sí? Dice, y cuando el hombre pecó, ¿sí? Entonces murió espiritualmente. Porque Dios es amor, pero también es santo, santo. Santo, santo, santo. Fíjate, 3 veces dice la palabra. Por lo tanto, Dios no se mezcla con el pecado. Es por eso que el mundo, o sea, todos los que habitamos en él, estamos perdidos de Dios. Habíamos sido perdidos de Dios. Morimos espiritualmente. Murió esa conexión, esa comunión con Él, ¿sí? Entonces, eso está en Génesis, ¿sí? Si tú tienes tu Biblia y lo quieres checar. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios usa la palabra ciertamente, está asegurando, morirás. Entonces, si tú has escuchado o leído, ¿verdad? Comió el hombre de ese fruto prohibido, por decir, ¿sí? Y fue desobediente a Dios. Entonces, murió espiritualmente. Por lo tanto, cuando el hombre murió espiritualmente, Dios diseñó al hombre. Recuerda que tenemos, o Dios nos puso espíritu, alma y cuerpo. Para que mi espíritu se conectara con Dios y entonces yo pudiera manejar mis emociones, mi alma. ¿Sí? Al yo estar conectada con Dios, con mi espíritu, a su espíritu, iba a manejar mis emociones y mis emociones iban a manejar mi cuerpo. Pero cuando el hombre murió espiritualmente, entonces mi alma, o sea, mis emociones, tomaron el control de mi cuerpo. Pero si tú estás de acuerdo que mis emociones son inestables, hoy quiero una cosa y mañana quiero otra. Entonces es por eso que el hombre empezó a hacer cosas malas basado en sus emociones. ¿Sí? Ya no estaba conectado con Dios. Por lo tanto, ahora obraba según sus emociones. ¿Sí? Y la Biblia dice que engañoso es el corazón, porque obviamente se refiere a las emociones. ¿Sí? Entonces, dice, cuando el hombre murió espiritualmente, el alma tomó las funciones del espíritu. Desde entonces vive limitado al mundo natural e imposibilitado de unirse a la vida sobrenatural de Dios. ¿Sí? O sea, es por eso que ya no pasan cosas sobrenaturales de nosotros, porque no está Dios, porque Dios es sobrenatural. Dice, entonces, cuando hemos sido guiados por las emociones, pues el mundo está mal, ¿verdad? El hombre empezó a hacer según lo que él quería, ¿sí? Y empezó a destruirse en su cuerpo, a destruir el mundo, ¿sí? Y todo lo que Dios puso a su disposición empezó a obrar incorrectamente, a destruir su mundo y por sí mismo a destruirse él. Y yo lo pongo el ejemplo de la familia, ¿sí? Porque la familia fue una institución creada por Dios. Dios creó al papá y a la mamá, ¿sí? O sea, es papá, mamá e hijos. Cuando uno de los pilares principales no está, entonces el pilar que se queda hace las funciones del pilar que falta, pero obviamente las hacen sus fuerzas y llega el punto en que todo está mal, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy consciente, ¿sí? Que muy posiblemente o muy seguramente, ¿sí? Cuando mi hijo llegó al punto de las adicciones, ¿sí? Fue más bien
una consecuencia de todas las carencias que ella tuve, de todas las carencias que tuvo su papá, ¿sí? Y el resultado es que yo no sabía ser hija, yo no sabía ser madre. En mi caso, mi madre murió cuando yo tenía 10 años, ¿sí? Y mi padre, al morir mi madre, él toma, por decir, su propio camino, ¿sí? No dio el apoyo que nosotros como hijos requeríamos. Entonces eso se quebró, la familia se quebró. O sea, ya no estaban los pilares y los hijos empezaron a crecer como Dios nos dio licencia, por decir, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplo, qué valores, qué enseñanza de mamá yo les iba a dejar a mis hijos si yo tuve esa carencia? Yo no tuve ese ejemplo, a mí no me enseñaron mis padres a ser, por lo menos no tuve el ejemplo de ser de mi madre. Entonces, obvio yo fallé como madre. Y entonces mis hijos, ¿sí? Resintieron mi carencia, y luego los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. Todo empezó a distorsionarse lo que significa una familia. Y yo no sé si tú estés en esa misma condición, pero muy probablemente sí, ¿sí? Porque ya la familia como institución de Dios ya no está fundada en lo que Dios, en cómo Dios la fundó, ¿sí? Dios dice que el hombre es la cabeza y que la mujer es, ¿cómo se dice? La cabeza de la mujer es el hombre, ¿sí? Y entonces hacemos un equipo, eso dice Dios. Pero ahora no, ahora ya es como que yo soy igual que tú y tú igual que yo. No es así. Y no es que yo sea menos, ni que el hombre sea más. No. Es que son dos funciones con el mismo valor, pero que cada uno tiene su función y se hace un complemento, ¿sí? Entonces es por eso que Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre, no la hizo de su cabeza ni lo hizo de sus pies, ¿sí? No es ni que la mujer es más que el hombre, ni que el hombre es más que la mujer. Los hizo, ¿sí? Cada uno en su función para hacer un complemento. Y al hacer ese complemento íbamos a poder guiar a los hijos. Pero yo no tuve ese ejemplo, ni a lo mejor, muy posiblemente mi esposo tuvo ese ejemplo. Entonces, a la hora de los hijos, hicimos lo que pudimos. Pero obviamente no fue suficiente. Y yo no sé si, o sea, cuando yo andaba en busca de ayuda para él, yo no sabía que yo también estaba mal. Yo buscaba ayuda para él. Yo no buscaba ayuda para mí. Yo decía, es que yo estoy bien, pero no. Claro que no. ¿Sí? Cuando a mí me empiezan a escarbar tantito, yo era una madre neurótica. Una madre que de la nada yo echaba el gritote. Una madre que de la nada yo echaba la palabra, por decir la blasfemia, ¿sí? Una madre que de hecho estaba ahí, pero no estaba. Estaba ahí pensando siempre, ay, ¿por qué no tengo? ¿Por qué no soy? ¿Por qué me pasa esto? O sea, siempre renegando, siempre cuestionando, siempre inconforme con lo que en ese momento tienes, ¿sí? Entonces, obvio, no estás bien tampoco. Y como decía al principio, no puedes dar lo que no tienes. Si tú no te amas, si tú no sientes o no tienes ese amor, no puedes dar amor.
porque estás carente de amor. Y por lo tanto, ¿cómo creas a tus hijos? ¿En verdad les das el amor o la guía, la paciencia, la enseñanza que ellos requieren? Por lo menos yo sí fallé en eso y lo reconozco, ¿sí? Pero eso me doy cuenta cuando ya veo que todo está mal. Cuando yo te comentaba que yo estaba ahí en el pozo, yo decía, fallé. ¿En qué fallé? No lo sabía. O sea, todo está mal, no sirvo para nada, no supe ser mamá, no sé, muy posiblemente ser esposa, ser mujer, o sea, todo eso me cuestionaba. Por lo tanto decía, así como que no sirvo para nada. Todo está mal, todo lo que yo hice está mal. Pero es que yo no sabía cómo hacerlo bien, porque yo no tuve un ejemplo. No podía dar lo que no tenía, ¿sí? Es por eso que, ay, ¿cómo te lo explico? No solo yo considero que no solo yo estoy en esa condición, sino cada ser humano, porque está carente de Dios. Cuando en una familia no está Dios, todo está mal. Si no se batalla por una cosa, se batalla por la otra cosa, pero todo está mal, porque no está el pilar principal, que es Dios, el creador, el que me va a guiar, ¿sí? Entonces dice la lectura, por lo tanto es preciso, es necesario que el individuo experimente lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a nacer otra vez? Dice Nicodemo en la Biblia. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? ¿Sí? Dice la lectura del libro. Es aquí en donde empieza a hacer la función de la teoterapia. Es aquí cuando yo ya no quiero mi vida, cuando yo estoy perdida y que veo que toda mi vida, mi familia está mal y ya no la quiero, pero busco qué hacer, cómo hacer, me dejo llevar por el que sí puede hacer nuevas las cosas. Aunque en ese momento no lo sabía. Yo solo sabía que necesitaba hacer algo para poder rescatar a mi familia, para poder rescatarme. Que necesitaba hacer algo. Retomando, por decir así, la lectura, habla en una definición más completa lo que es el espíritu. Dice que nuestra dimensión espiritual está diseñada para relacionarnos y comunicarnos con Dios, que es espíritu, que antes de conocer a Dios, dice, antes de conocer a Dios como nuestro Señor, Salvador, Creador y todo lo que Él es, estamos muertos espiritualmente hablando. En el momento, fíjate bien, y en el momento en que tenemos un encuentro personal con el Señor Espíritu, con el Señor Cristo Jesús, solo entonces, dice, nuestro nombre
será escrito en el libro de la vida y nuestro espíritu comenzará a cobrar vida y a desarrollar un crecimiento del mismo. ¿Por qué un encuentro con Jesús? Bueno, quiero invitarte a Romanos 5:8, ¿sí? Dice, mas Dios muestra su amor. O sea, aun cuando el humano creado con sus manos es cambiante en sus emociones, no sabe lo que quiere, Dios no cambia su amor por él. Cuando Dios creó al humano con sus manos, puso en su corazón, Él amó a su creación. Y su amor no cambió, aunque yo le haya fallado una y otra vez y esté llena de agua sucia, como hablábamos en el video pasado. Él anhela tener esa relación contigo. Él anheló desde un principio. Yo te comentaba, Dios no es que no pueda hacerme cambiar a mí para que yo lo elija. Él no quiere. Él quiere, Él anhela que tú lo elijas. Él dice, yo toco la puerta. O sea, Él no entra cuando tú no quieres. Él toca la puerta. El que abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso significa que Él cada vez, cada día permite circunstancias o pone circunstancias en que yo le busque, en que yo le vea, en que yo le clame. Y para mí, todo este tiempo de proceso que he vivido con mi hijo, ha sido eso, que Él estaba tocando la puerta. Dios dice que Él no quiere lo malo para mí, ¿sí? Él permitió que mi hijo tomara esas decisiones, ¿sí? Pero a la vez, Él acomodó las cosas para que yo clamara a Él, hey, aquí estoy. Yo te estoy viendo, yo estoy sintiendo ese dolor que tú estás sintiendo, te quiero consolar. Y yo abrí la puerta. Y entonces me dejé llevar, ¿sí? Y entonces empecé a conocer que Dios en su infinito amor, dice Juan 3:16 en la Biblia, que tanto amó Dios al mundo, que tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo. Dios es creador de todas las cosas y de la nada, Él solamente con su palabra, Él crea las cosas y puede, si Él hace todas las cosas, ¿sí? Él puede hacer lo que quiera. Lo único que no tenía de más era su Hijo, su único Hijo. Y lo envió para salvación de la humanidad. Y eso es Jesús en la cruz. Él envió a su Hijo a pagar mis culpas. Recuerda que Dios es santo, santo, santo. Entonces, si Dios quería una comunión conmigo, Dios anhela una comunión conmigo, entonces Él me da
la manera de poderla tener otra vez, pero no me la impone. Él me la ofrece. Él me amó en la cruz porque ahí pagó mis culpas, porque el pecado es la muerte. Acuérdate de Eva y Adán. El pecado de la desobediencia los mató espiritualmente hablando. Entonces, si yo ya estoy muerta espiritualmente, pero Dios quiere, Dios anhela tener comunión conmigo. Y Él pone la manera para que yo vuelva a tener esa comunión. Y a eso vino Cristo. Y si tú, en todo este tiempo de Sanando con Lulú, le empiezas a dar lugar a Dios. Porque si quieres la cura, es lo único que puedes hacer. Darle lugar a Dios. Y un consejo, por lo menos algo que yo hice, porque una y otra vez yo te hablo de la Biblia y tú dices, ¿por dónde empiezo? Son puras letras esto, no le entiendo. Bueno, comienza a leer el Nuevo Testamento. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, entonces tú conoces a Cristo. El Nuevo Testamento habla de Cristo. Y cuando lees el Nuevo Testamento y empiezas a conocer a Cristo, vas a entender el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por lo menos, eso fue lo que a mí me ayudó. Y cuando yo conozco el amor que Cristo me tuvo, cuando yo leo que Jesús, siendo santo, que Él aquí nació en el mundo corrompido y creció y no pecó. Claro, uno puede decir, pues sí, era Dios. Muy posiblemente Dios le ayudó. Pero cuando tú no quieres pecar, Dios te ayuda. Eso sí sé. Pero cuando no quieres pecar, ¿sí? Cuando me dejo llevar por la tentación y peco, es porque pues obviamente encuentro placer en ello, ¿no? Pero Dios, Cristo, me enseñó. Él dice, yo soy el camino. O sea, velo a Él. ¿Cómo hace Él? Cuando yo estoy en una situación que tengo dudas, me pregunto, a ver, ¿qué haría Cristo? Y Él me dice cómo. En su ejemplo de vida me dice cómo. Y te vuelvo a decir, yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de una relación con Dios cuando yo lo estoy conociendo a través de su palabra. Porque yo creo que la Biblia es su palabra. Entonces, dice que mi espíritu tiene 3 herramientas. ¿Sí? La intuición, la conciencia y la comunión. La intuición es la capacidad para conocer los pensamientos de Dios. Fíjate, ¿quieres conocer los pensamientos de Dios? Métete con Él. Perdón. Dice, es la capacidad para conocer los pensamientos que Dios tiene para nosotros. La sensibilidad interna que viene de pronto y sin razón aparente. O sea, la intuición.
Eso que me hace sentir que no debo de hacer aquello. No sé por qué, pero siento en mi corazón que no, ¿sí? Y no es porque sea lo correcto o lo incorrecto, es como algo que me dice, no, no te vayas por allí, vete por acá. Y sientes así, no, 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 porque estás comunicado, ¿sí? Porque es algo como lo que dice al principio, es algo sobrenatural, algo que no se ve, pero que se siente, que me indica que no es por ahí, ¿sí? Dice, que no requiere ninguna causa sensorial externa. La intuición nos indica y nos coloca en guardia para después guiarnos por el camino correcto. Eso es la intuición. Y luego dice, la conciencia es la capacidad para ordenar el alma. Fíjate, volviendo a la creación de Dios, ¿no? Para ordenar el alma y obedecer la voluntad de Dios. Es lo que me dice, hey, a Dios no le gusta que hagas eso. No lo hagas, ¿sí? Cuando yo tengo ese conocimiento de Dios, puedo decir eso. Pero cuando no conozco a Dios, entonces ni siquiera me lo pregunto. O sea, si yo quiero aquello, muchas veces voy a causar daño a alguien y no me interesa, lo quiero. ¿Sí? Pero cuando yo tengo conciencia, entonces es cuando digo, no, porque a Dios no le gusta eso. Dice que me ayuda a corregir y me reprende. Me detiene cuando no estoy haciendo bien las cosas. Eso es la conciencia. La otra herramienta es la comunión. Es la capacidad de estar en contacto con Dios a través de la oración. Es la herramienta que nos ayuda a tener comunión con ese mundo que no vemos, pero que sí seguro existe, que tú sabes que existe y que posiblemente te digan que estás loca, pero en tu interior sabes que existe. En tu interior sabes y estás y lo sientes y estás segura que existe. Dice, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dice, y Dios es espíritu. Eso quiere decir que tenemos una parte espiritual para estar en comunión con Dios, de tal manera que nuestro espíritu debe ser quien nos guíe a lo largo de la vida. Así creó Dios al hombre, ¿sí? Porque Él quería esa comunión con el hombre. Él anhela esa comunión con el hombre. Por lo tanto, yo quiero ponerte de ejemplo a ti y a mí. Si eres mamá de un mamá o papá, es más, muy posiblemente hijo, también tienes ese sentimiento. Aun aunque tu hijo haga cosas malas, estoy segura que a ti también, como a mí, tu hijo ha hecho cosas malas como robar, como ir a vender por una dosis, algo tuyo, algo significativo, algo que te costó mucho trabajo comprar o tener,
o adquirir, que es lo mismo. Y va y lo malbarata. Y de pronto te da mucho coraje y te enojas con él y hasta muy posiblemente lo maldigas y a lo mejor hasta lo corres. Pero cuando se te pasa eso, al rato recuerdas que es tu hijo. Y si lo has amonestado, por decir, si lo has corrido, después vas y a ver cómo anda, a ver cómo está, a ver dónde está, a ver si ya comió, a ver si no tiene frío. O sea, no va a dejar de ser tu hijo por hacer cosas malas. No vas a dejarlo de amar porque él haga cosas malas. Y te hizo a ti cosas malas. Y no lo vas a dejar de amar por eso. Y si dice Dios, si tú siendo malo, porque sí, soy una mamá mala, tengo muchos errores. Si tú siendo malo le das cosas buenas a tu hijo, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más él siendo un padre bueno? Sabiendo que él no cambia su amor por mí, él quiso. Él ha anhelado siempre una comunión conmigo y Él dio la manera para que yo pudiera volver a Él, para que yo quisiera volver a Él. Si mi vida no me gustaba ya, entonces, si en verdad quería rescatarla, Él me dice, aquí estoy, aquí estoy. Yo soy el camino para que tú tengas otra oportunidad de vida. Él dice que me vino a dar vida y vida en abundancia. Ya no más desesperación, ya no más vida sin sentido. Porque eso es lo que yo tenía, una vida sin sentido, una vida sin motivación. Dice, yo te doy vida en abundancia. Yo te doy, vengan a mí todo el que está cargado y cansado y le haré descansar. Todas esas promesas dice su palabra, pero no solo las dice, yo las he vivido. Él me ha ayudado a descansar en Él, a descansar en su amor perfecto que echa fuera todo temor. Yo ya no tengo miedo de saber que mi hijo se sigue dañando, porque yo sé que es más importante, antes de que fuera mi hijo, fue creado por Dios, estuvo en el corazón de Dios, es importante más para Dios que para mí. Y yo descanso en ese amor que Él no, en el que no cambia. No solo no cambia, me ayuda y está ahí al lado. Está ahí queriéndome ayudar siempre, ayudándome a hacer lo que yo no puedo hacer, a cuidar a mi hijo cuando yo no puedo cuidarlo. Yo estoy segura que así como mi hijo tiene historias de esas que cuando te las platica te sorprende y te confirma que Dios está ahí cuidándole, estoy segura que tú tienes también muchas historias que tú conoces, muchas historias que tu hijo te ha platicado. Entonces,
Mi pregunta es, ¿quieres que tu espíritu nazca otra vez? ¿Tú quieres que Dios haga renacer tu vida? Que tu espíritu, haga que tu espíritu retome el camino que desde un principio Él tenía para ti y para mí. Tú quieres aceptar, porque esa es la palabra. Cuando Jesús murió en la cruz por mí, Él limpió mi vida. Él limpió mi vaso sucio. Él pagó lo que a mí me correspondía. Todos mis pecados. Es más, y ni siquiera me preguntó. Él lo hizo. Él ya tomó la iniciativa. Él ni siquiera me preguntó. Él me amó antes de que yo lo conociera. Entonces, el regalo ya está dado. Mi pregunta es, ¿quieres ese regalo? ¿Quieres tener ese encuentro sobrenatural con tu Salvador? ¿Quieres darle lugar a ese Creador que desde un principio tuvo para ti un deseo y un propósito para tu vida? Si es así, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo. Si estás en un lugar donde no quieres que te oigan o no quieres que te vean, ve a un lugar donde te sientas en confianza de cerrar tus ojos y de clamar. Repite conmigo, cerrando tus ojos, y di: Señor Jesús, gracias por este nuevo día de vida que tú me permites abrir mis ojos y darme una oportunidad más para pedirte que vengas a mi vida, que entres a mi corazón, que penetres ese duro corazón y que seas mi Señor, mi Salvador. Te pido perdón por todas las cosas que he hecho y te han ofendido. Y te doy las gracias por ese perdón que tú me diste en la cruz, por ese amor que me diste sin que yo lo supiera. Porque si estoy aquí orando esta oración es porque tú hace mucho me habías elegido. Gracias te doy por eso, porque yo siendo malo, tú me amaste primero. Porque tu amor no cambió, no cambia aún a pesar de que yo cada rato te falle. Te pido en esta mañana que escribas mi nombre en el libro de la vida y le des lugar a mi alma. Que me bendigas con tu salvación y que de ahora en adelante tú seas mi Señor, mi Padre, mi Dios, mi Salvador, y que tú me enseñes a vivir tomada de tu mano, que no me dejes que me suelte. Atráeme con tus lazos, con tus cuerdas de amor. Enamórame de ti. Pon hambre de ti en mi alma para que yo te busque cada día con todo el corazón. Te lo pido en el nombre
que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esa oración así, con todo tu corazón, entonces te felicito y estoy segura por mi vida que en verdad serás una nueva criatura, como dice su palabra. Y no esperes a ver este video para retomar esa lectura bíblica. Haz que esa lectura o ese encuentro con tu Dios, que ahora es tu Dios, sea algo como cuando sabes que tienes que comer y debes comer. Ese alimento espiritual debe de ser diario. Haz que eso sea, ¿cuál es la palabra? Algo que no dejes de hacer. Intencional es la palabra. Ora por eso y dile: Señor, no dejes que en este día yo no te busque, no me dejes que yo me duerma sin ir a buscarte. Acomoda tu tiempo, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, ya sea a mediodía, pero tómate 5 minutos, 10 minutos y ve a hablar con tu Padre Creador, con tu Salvador, con el que ahora va a ser tu vida nueva, tu familia nueva. Amén. Y si este video te ha sido de bendición, dale dedito arriba. Suscríbete al canal para que sigas recibiendo estas enseñanzas y compártelo para que muchas personas sean beneficiadas y sean bendecidas con este tiempo y motivadas a conocer a su Señor, Creador y Salvador. Amén. También te quiero invitar, si tú quieres una oración por ti, por alguna situación específica, ponlo en los comentarios. Y con todo el corazón hacemos oración por esa situación que tú quieras. ¿Sí? Amén, amén. Dios te bendiga, que tengas un bonito día y gracias por este tiempo que tú tomaste para ver este video. Hasta luego.